obra. ¿Verdad, mi hermana? Yo guardo con mucho cariño ese recuerdo. Gracias a Dios, Dios le dio a usted la habilidad de hablar inglés y de ayudar en la traducción en las campañas médicas que se hacían en la Iglesia de Cristo en esta zona, ¿verdad? Usted acompañaba los viajes misioneros de los hermanos que apoyaban acá. Entonces, eso fue de gran bendición, ¿verdad? De algunos datos también que tenemos de nuestra hermana es que tiene 37 años de bautizada, está casada con el hermano Jaime Mejía, también un hermano que, gracias a Dios, él es igualito, ¿verdad? Por eso son dos bebecitos que Dios unió, ¿verdad? Son un gran ejemplo de matrimonio. Algo que siempre me gustó de ellos fue ver ese cariño y a pesar de los años, ¿verdad? Cultivar ese amor como de jovencitos. Ese era un gran ejemplo que ellos nos daban. Nuestra hermana ya tiene 27 años de casada, ¿verdad? Y eso es una gran bendición y un gran ejemplo para nosotras. Dios la ha bendecido con 2 hijos, ¿verdad? Nueras y 3 hermosas nietas. Así que nuestra hermana, pues, Dios la ha bendecido multiplicando, ¿verdad? Su familia. También dice que Dios le ha dado la bendición de compartir la palabra con hermanas de muchos países, ¿verdad? A nuestra hermana siempre le ha gustado viajar muchísimo. Dios la ha bendecido con esta oportunidad y eso pues le ha dado la oportunidad de compartir con muchas hermanas la palabra de nuestro Dios. También dice que nuestra hermana participa en el ministerio de enseñanza en la cárcel. Un gran trabajo para Dios. También, como les mencioné anteriormente, nuestra hermana pues por mucho tiempo colaboró como traductora, ¿verdad? En viajes misioneros de hermanos americanos que apoyaban la iglesia en la zona norte de nuestro país, El Salvador. Así que nuestra hermana Gladys tiene un montón de cualidades que podemos pasar aquí toda la tarde, ¿verdad? Hablando de eso, pero ella nos quiere compartir la palabra de nuestro Dios. Y un lema que nuestra hermana dice que ella es algo con lo que ella siempre está en su mente, es que ella siempre le dice a Dios, heme aquí, ¿verdad? Y eso es algo que todas tenemos que adoptar en nuestra mente y en nuestro corazón, a pesar de las pruebas, las tribulaciones, siempre decirle a nuestro amado Padre, heme aquí. Así que hermanita Gladys, es su tiempo, Dios la bendiga y nos pueda transmitir la palabra del Señor para que quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Su tiempo, mi hermana. Amén. Muy buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. Un abrazo lleno de amor, con mucho cariño hasta cada lugar donde ustedes se encuentran. Y siempre es una bendición para mí el esforzarme para compartir una porción de la palabra de Dios. Y nuestro tema, ¿por qué seguir el ejemplo de Pablo? Es una pregunta curiosa, porque siempre buscamos en Primera de Corintios 11, ¿verdad? Y ser imitadores de Cristo, dice Pablo también. Pero bien, hermanitas, vamos a una pequeña introducción y durante nuestra niñez se enfrenta a una etapa donde se comienza a imitar la conducta, ¿verdad?, de los demás, de los mayores, porque eso viene a ser como una base de aprendizaje, porque se asimila los estímulos, los impulsos para luego asegurar o fortalecer un sentido de autonomía. Y podríamos asumir que durante ese proceso más de alguno podría decir o crear esa frase en sí de así soy yo
y no voy a cambiar. O en esa religión nací y en esta moriré. Y es que en realidad hay cosas que se adaptan a través de las costumbres o tradiciones. Y les comento esto porque está relacionado con nuestro tema, que está basado en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Y en la versión Reina Valera del 60 dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Pero la versión que personaliza a Pablo y nuestro tema es en la versión nueva versión internacional, que dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. ¿Por qué Pablo lo dijo con tanta firmeza? Otra buena pregunta, que el mismo Pablo nos va a contestar a través de sus hechos. Pero es de sabios el conocer a fondo por qué vamos a seguir su ejemplo. Vamos entonces a conocer quién fue Pablo. Primeramente, el nombre hebreo por el cual Pablo era identificado desde su niñez fue Saulo, que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Este significado tiene mucho que ver con la personalidad de Pablo y su nombre griego latino que lo identificó fue Pablo, que significa pequeño, el cual lo aplicó durante su ministerio y identificándose como el más pequeño entre los hermanos de Cristo. Pero claro, él lo hizo con el sentido de humildad. Pero dicen algunos historiadores que el apelativo Pablo era porque era pequeño de estatura. Bien, se calcula que, y me perdonan si a veces digo Saulo o Pablo, pero bueno, es el mismo. Se calcula que Saulo nació entre los años 5 y 10 después de Cristo en Tarso de Cilicia y lo que ahora se conoce como Turquía. Y murió decapitado como mártir en Roma a la edad de 61, 62 años aproximadamente y murió entre el año 58 al 67, fechas que no pueden ser exactas, hermanas. Dicen los historiadores que a la edad de 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para ser instruido bajo la tutela de un importante y famoso rabino llamado Gamaliel, quien fue un miembro del Sanedrín. Y con él, Saulo aprendió a analizar minuciosamente las escrituras, naciéndole un celo ferviente por la ley de Moisés, sintiéndose orgulloso de ser miembro de la secta religiosa de los fariseos y demostrar que él era digno de ser un fariseo de fariseos. Y esto, hermanas, lo caracterizó en ser un joven perseguidor de los cristianos, pues ellos no creían en Jesucristo. Saulo era una celebridad. Era judío, ya que sus padres eran de la nación de Judá, siendo esto la puerta para la doble ciudadanía, pues sus padres ya habían adaptado la ciudadanía romana y como fieles fariseos apoyaron a Saulo para enviarlo a estudiar con los mejores doctores de la ley. Judío porque practicaba el judaísmo, o sea, la religión que solo creían en Dios y como dije, ¿verdad? Basados en la ley de Moisés. Ellos cumplían con la tradición y cultura del pueblo judío. Era romano porque nació en Tarso de Sicilia, que era una provincia que pertenecía a Roma.
por ende lo convierte en ciudadano por nacimiento. Y esto lo afirma Pablo en Hechos 22, versículo 3, donde dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pero veamos en el versículo 28 del mismo capítulo, dice: respondió el tribuno: yo con una gran suma he adquirido esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento, dice el versículo 28 del capítulo 22. Era israelita porque era descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Y quién fue Benjamín? Fue el hijo predilecto de Israel. Como que les estoy confundiendo, ¿verdad? No, mis hermanas. Israel, acuérdense que al patriarca Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel. Por eso hay algunas versiones que dice: Saulo era del linaje de Israel. Era hebreo, él se jacta de cumplir con su cultura, tradiciones, y una prueba de ello es que él fue circuncidado al 8º día y también se sentía orgulloso de ser un fariseo de fariseos. Y aquí entre nosotras podríamos decir que Pablo fue un fariseo de hueso colorado, pues él mismo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que él superó o que aventajó a muchos compañeros de su época. Pero ¿quiénes eran los famosos fariseos? Y es bien importante saber por qué, hermanas, para poder entender la actitud de Pablo. Fueron un grupo de judíos que pertenecían a una secta religiosa. Los fariseos eran muy intelectuales y se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Enseñaban y defendían su doctrina de forma estricta y consideraban que su pensamiento era superior a los demás. Y saben, hermanas, que Jesús los tachó a ellos como hipócritas de falsa moral, ya que a ellos les importaba más lo de afuera, no lo interior de las personas. Los fariseos querían impedir que el evangelio de los apóstoles se difundieran en Damasco y en otros lugares. Y para concluir con la corta biografía de Saulo, les cuento, también hablaba 4 idiomas: griego, latín, hebreo y arameo. Y Pablo, él minimiza su biografía en Filipenses 3, versículo 5. Y dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y vean el 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En esos versículos está descrito, hermanas, pero es importante también saber por qué romano, hebreo, judío, israelita, fariseo. Bien, hermanas, hemos llegado al momento de ser espectadoras de la actuación del joven Saulo a través del libro de los Hebreos. Voy a leer
unos versículos para que visualicemos el celo profundo del joven Saulo, poniendo en práctica sus conocimientos y su dominio para defender estrictamente la ley de sus antepasados y sin ninguna limitación. Y esto es un gran ejemplo para nosotras, hermanas. Cuando hagámonos las preguntas, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué esta actitud? Y vean cómo él pone en práctica lo que va aprendiendo o lo que aprendió. Y así nosotras también, mis hermanitas, tenemos que poner en práctica lo que vamos aprendiendo cada día. En Hechos capítulo 6, versículo 8, comienza una escena, mis hermanas, cuando el siervo Esteban, lleno de gracia y del poder, hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y en el versículo 8, vamos a leer hasta el 14. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas, ahí estaban los judíos, mis hermanas, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, porque para ellos, hermanas, Moisés, Abraham y Dios eran los únicos a los que ellos estudiaban, predicaban, creían, amaban y respetaban. Y dice el 12, y solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este, hermana, sabemos que esa palabra cuando se dirigen a nosotras, ¿verdad? Como esa es ofensa para nosotras. Y dicen, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, ya en el versículo, en el capítulo 7 del versículo 1, el sumo sacerdote, sabiendo que es un montaje, le pregunta a Esteban si eso es cierto de lo que se le acusa. Y fíjense, en el capítulo 2 dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Él está hablando, hermanas, con esa seguridad de lo que él sabe, de esa historia. Y aquí es un ejemplo para nosotras también, porque debemos de conocer de las historias para tener esa seguridad de dónde viene Cristo. Él se le estaba acusando, hermanas, y él le estaba contando desde Abraham, o sea, les estaba tocando en la llaga, porque es tu padre Abraham como el mío, como romano, como judío. Entonces Esteban estaba defendiendo y les estaba sacando, como decimos, todos los trapitos al sol y como, ¿verdad? Diciéndole, somos los mismos, pero tú no crees en el enviado. Entonces, llega un momento, hermanas, recorriendo en el capítulo 7,
donde el ambiente se va tornando violento. Y ya vemos, hermanas, en los siguientes capítulos que los fariseos ya tienen otra intención. Y miren lo que dice en el versículo 51. Dice, cuando ya Esteban no solamente les está diciendo una gran verdad, sino que los está ofendiendo. Hermanas, miren qué palabras más fuertes. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esto es para Saulo también, hermanas, porque él es uno de ellos. Entonces, el ambiente sigue subiendo, se está poniendo más tenso y el concilio pierde su control. Y veamos lo que dice en el versículo 54. Les voy a leer desde el 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Oiga, hermanas, cuando hay ese furor que vemos cuando los niños y nosotras también, ¿verdad? A esa edad, los dientes y bueno, estamos expresando ese coraje, ese furor que ya no debía de ser. Bueno, cuando los niños no se le da el chocolate o que ir a jugar afuera, ¿verdad? Expresan esta expresión. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, vean qué diferencia, qué actitud tan diferente, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Perdón, mis hermanas. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuestro Señor Jesucristo, hermanas, también dijo estas palabras y murió en la cruz. Fíjense qué escenas, cómo sufrieron nuestros hermanos del primer siglo por esta secta religiosa que estaban en lo equivocado, pero estaban firmes haciendo lo que ellos creían que estaba correcto. ¿Y ustedes creen, hermanas, que esto hasta ahí quedó? No, hermanas, aquí es donde vamos a comenzar a ver que en el capítulo 8 había un gran espectador. Dice en Hebreo, Hechos capítulo 8, 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Creen ustedes, hermanas, que el haber visto morir
a Esteban ahí a sus pies fue suficiente que apaciguó a Saulo? No, hermanas, no lo apaciguó. Él estaba queriendo cumplir lo que con la ley, quería poner en práctica, darse a conocer que era un fariseo de fariseos. Dice en el versículo 2, y esto no fue una persecución de una carrerita, hermanas. Fueron esparcidos a 2 ciudades, como dice Judea y Samaria. El versículo 2 del capítulo 8 de Hechos dice, y hombres piadosos, otros hermanas, otras personas, hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el gran espectador, ese personaje, hermanas, Saulo, dice el 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vean qué lindo, hermanas, cómo la palabra de Dios dice que si nosotras no hablamos, las piedras van a hablar. A los cristianos no hubo quien los detuviera. Y a nosotras tampoco, hermanas, no a nadie nos debe de detener. Vamos, hermanas, a leer otro capítulo donde continúa Saulo lleno de furor y como decimos nosotras, aún le hierve la sangre por esa venganza. Vamos a leer capítulo 9, versículo 1 y 2. Saulo, vean qué palabras, hermanas, cómo describe ese ánimo, ese carácter, esa ánimo de Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, voy a regresar después a este versículo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanas, los planes y los propósitos de Dios son perfectos y están controlados por su voluntad divina para llevar a cabo sus planes a su tiempo establecido. Y en el versículo 3 leímos, hermanas, que había una súper sorpresa para Saulo, para ese ciudadano romano, que era un ser, esa sorpresa, que era un ser poderoso, que le detuvo el paso a Saulo y a sus soldados. Un ser, hermanas, que no necesitaba cartas de autoridad para desarmar a alguien que estaba haciendo tropiezo para esparcir el evangelio. Y dice, hermanas, y les voy a repetir el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanas, en el versículo 3 les dije que iba a regresar, donde al 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Se han fijado ustedes, hermanitas, que la palabra allí es C mayúscula? Ese camino es Jesús. ¿Y qué nos dice Juan en el capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En cambio, en el versículo 3, hermanas, la palabra camino se refiere al trayecto que seguía Saulo cuando repentinamente la luz lo rodeó a ese joven intachable ante la ley de Moisés, al fariseo de fariseos, quien arrastraba, consentía en la muerte de los cristianos. Y los perseguía, hermanas, porque ellos creían en el Hijo de Dios y en su evangelio. Voy a leerles, hermanas, del 7 al 8. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermanas, regresando a esa luz, sin duda, fue una luz sobrenatural. Pero ahora, analizando desde el punto de vista, desde el punto humano, más de algunas hermanas hemos visto caer como cayó Saulo. Hemos visto caer a personas de la arrogancia y de la vanagloria, de los que han mal administrado su poder y conocimiento. Y en esta escena, el hecho de que Saulo cae a tierra nos abre la puerta a discernir que es un acto de reverencia ante la soberanía de Jesucristo. Lo hace descender o bajar a lo que somos, el polvo. Es un acto, hermanas, de fracasar ante el poder de Dios. Nos lo doblegó, nos doblega. Es un acto de humillación. Lo hizo indefenso, sin ninguna autoridad, sumisión. Esa caída, hermanas, fue como soltar el orgullo, despojar todo lo malo. Y él fue ayudado a ser levantado. Y el levantarse con la ayuda de otros, como hicieron con Pablo, acuérdense que era un soldado romano orgulloso, que muchos dependían de él. Esto, hermanas, es la muestra de la dependencia en Cristo. Es dejar el orgullo, nos hace ver el poder que no es nuestro. Nos pone, hermanas, al mismo nivel. Lo puso al mismo nivel que a los soldados, porque dependió de la ayuda de ellos. Lo hizo frágil, vulnerable. Eso es una renovación. Y, hermanas, en el versículo 9 dice que estuvo 3 días
sin ver. Cuando estamos ciegos, se agudiza los oídos para escuchar la voz de Dios. A Pablo le dio la luz, le abrió el entendimiento, le ayudó a seguir la verdad, a conocer a Cristo, a ver a los demás como superiores a él, a guiar a otros al evangelio. Lo hizo sensible. No hay duda, hermanas, que Saulo cayó como un soldado romano arrogante, altivo y orgulloso. Pero Jesús lo levantó como un siervo humilde, obediente para su obra, a quien lo apartó de la ley mosaica y lo trajo a la ley de Cristo. Y es que había un propósito, hermanas, especial para Saulo. Tengamos cuidado con nuestro carácter, hermanas, porque a veces nos vemos los invencibles, los intocables, porque nadie nos puede decir y tocar, porque es solo lo que nosotros queremos. A veces el Señor nos puede usar así, porque está usando a Pablo, a Saulo, para una gran misión. Y vean, hermanitas, sé que lo vamos a leer, pero en el versículo 15, miren nomás, hermanas. Ve, porque le dice a Ananías, porque se estaba rehusando de ir a buscar a Saulo. Me estoy adelantando un poquito. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué hermoso. Y oigan estas palabras, hermanas, duras, duras, como cuando le dice, ¿por qué me persigues? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Escogido, pero también había una condición. Dios lo escogió, pero iba a padecer también, hermanas. En el versículo 6, hermanas, del capítulo 9, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vean qué lindo, ya transformado, ya humillado, ya sensible. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Hermanas, en este capítulo ya Pablo está contestando esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a seguir su ejemplo. Fue obediente, hermanas. Y en el versículo 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Se recuerdan que Jonás también estuvo en esa oscuridad por 3 días? Saulo estuvo 3 días. Jesucristo estuvo en esos 3 días de oscuridad. Pero Saulo, Jonás y otros estuvieron 3 días sin comer. En el versículo 10, siempre del capítulo 9, sé que las estoy perdiendo, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Por eso me gusta esa frase, hermanas. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga? Otra versión, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ay, hermanas, eso es como que nos digan,
¿Sabes qué? Ve a hacerle esto a una persona que nos ha dañado. El Señor dice que amemos al enemigo, pero le pensamos. O sea, oigan, es como que mirar así al espacio y que el Señor nos entienda cómo ir a buscar a este que se llama Saulo, si se sabe quién es ese Saulo. Pero el Señor tiene propósitos, hermanas. Y dice el 13, entonces Ananías respondió, Señor, aquí Ananías también estaba temblando, hermanas. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan su nombre. Invocan tu nombre. Pero ahí el Señor le dice que está ya escogido para una gran misión, hermanas. Porque ya el Señor le ha hecho un cambio de 180 grados, pero Ananías no lo sabe. Y él siente ese miedo. Y más adelante, hermanas, de la historia, vemos que el Señor lo va a enviar con los demás hermanos. Y es natural que le tengan miedo. Y dice el 17, fue entonces, porque estoy saltando el 15, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, oigan esto, con qué miedo, con qué temor lo ha de haber tocado. Y vean cómo lo identificó, cómo le dice bienvenido, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, esto sucedió allá, pero aquí alguien me lo está repitiendo cabal como pasó. Y está conectando, porque el Señor le dijo, ve y que se te dirá lo que tienes que hacer. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué hermoso, mis hermanas, cómo obedeció sin hacer preguntas, sin hacer estudios, obedeció. Y es que él dijo, ¿qué quieres que haga? Siguió las instrucciones, llegó, se le dijo, recobró la vista y fue bautizado. Qué hermoso, hermana, ser obediente. Y vean qué lindo. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que seguir su ejemplo? Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, ¿qué hizo Pablo? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué hermoso, hermanas, cómo ese conocimiento lo dejó a un lado, reconociendo que de allí venía el Hijo de Dios. Pablo, bueno, aquí aún Saulo, puso todo a un lado, su miedo, su orgullo, su poder como soldado romano. Y era de esperar. Vean el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevar los presos entre los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba
otro ejemplo, porque mucho más cuando la gente nos critique, hermanas, cuando vea nuestros defectos, sigamos adelante y mucho más, digamos, y mucho más. Y dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué hermoso, hermanitas, cómo hubo ese cambio de 80 grados, 180 grados para este personaje. Y hay un silencio después de este capítulo. Y ya, hermanas, en el capítulo 13, ya vamos a ver cómo Saulo es apartado por el Espíritu Santo para la obra, para esa obra a la cual ha sido llamado. Porque se recuerdan que ya en el versículo 9, ya él está lleno del Espíritu Santo y él comenzaba a trabajar individualmente en el ministerio como Pablo. Y esto, hermanas, nos sorprende el carácter de cómo él empieza a evangelizar, a corregir. Y es que él está usando parte de Saulo porque hablaba con autoridad, pero hoy está hablando con seguridad y por eso él está exhortando, amonestando aún a los que acaba de conocer, a los que siguen a Jesucristo, porque él también ahora va a defender ese evangelio con el mismo celo, hermanas, como lo hacía antes. Para nosotras es un gran ejemplo, hermanas, y que se acaba de bautizar y ya quiere hacer esto y lo otro. Ese fue Pablo, hermanas, porque inmediatamente él empezó a trabajar. Vamos a leer, hermanas, en el capítulo 13 de Hechos, y tengo que apurarme, hermanitas, porque el tiempo me está ganando. 13 del versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando él en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo de diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Vean qué hermoso, hermanas, cómo empieza él y a usar esa nueva identidad que viene a ser usado por el Espíritu Santo. En el versículo 16, hermanas, Pablo empieza a dar discursos en la sinagoga, empieza, hermanas, a usar ese evangelio y nos enseña a nosotras a estar preparadas con las espadas, hermanas, para usarla en cualquier oportunidad que se nos presente para compartir la palabra de Dios. Y a él le dieron la oportunidad en la sinagoga y allí en medio de sus ex compañeros, de esos fariseos, él empieza a predicar quién es el Jesús, el que ellos han perseguido. El versículo 27 al 32, mis hermanas, es un gran ejemplo que debemos de seguir, de conocer las escrituras, de hablar con seguridad de ella, pues a la vez estamos defendiendo y enseñando el evangelio que es Cristo. Es hermoso cómo Pablo habla, acusa, acciona. Él hace callar y él, hermanas, no siente vergüenza. Por eso él dice: y no me avergüenzo del evangelio. Al contrario, hermanas, él empieza a predicar donde se le da esa oportunidad y sufre amenazas, sufre muerte
en estos versículos, hermanas, dice que aún todavía algunos soldados romanos le ayudan, lo esconden y lo bajan. Unos hermanos cristianos lo bajan, hermanas, en una canasta. Él también empieza a sufrir lo mismo que él hacía con los cristianos. Él empieza a sentir lo que es el perseguir el evangelio. Lean, hermanas, todo el capítulo 13. Pablo es testigo en los versículos 48 al 49 del versículo 13. Empieza a recoger esos frutos, hermanas, de su trabajo, del Espíritu Santo. Y también, hermanas, los judaizantes le hicieron recordar y sentir en carne propia que es el perseguir a Cristo, porque también lo querían su muerte. Pablo nos hace sentir a nosotras el dolor de Cristo cuando nosotras pecamos. Hemos conocido la peculiar transformación de Saulo a Pablo, pero también es importante saber qué significa para Pablo el haber dejado todo por Cristo. Hay varias frases conocidas, famosas, usadas por nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas, como por ejemplo, que Pablo tuvo una fe inquebrantable y que, bueno, esa fe, esa fortaleza de Pablo nos sirve, nos identifica a nosotras, pero esas frases que simplificaron a Pablo, una de ellas, mis hermanas, por el tiempo no las voy a leer todas. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando había esa persecución, estaba su vida en peligro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Es que él tenía un nivel de poder como soldado romano. En Filipenses 3:7, ahí en Filipenses hay varias frases, hermanas, hermosas. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. El 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Ahí no hay pausa. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermanas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, algo que aprendimos al nomás venimos a ser cristianos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues, porque es el poder de Dios para la salvación. Lo aprendimos en la clase del jueves. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Son versículos muy que los adoptamos, hermanas, para defender nuestra tristeza, para dar a conocer los ánimos, la fe, la fortaleza en Cristo. No todo me es lícito, dice la palabra de Dios, porque no todo edifica. Vean cómo lo identifican estas frases a Pablo. Cuando escuchamos la voz de Dios, nos ponemos en la disponibilidad de Cristo y respondemos, ¿qué deseas que yo haga? Este es un gran ejemplo de Pablo. Escuchemos, hermanas, las palabras de Jesucristo en la escritura de Lucas, lo que dijo Lucas en Hechos 9:15. Ve, insistió, dice el Señor. Instrumento escogido es este. Pensemos, hermanas, si nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Pablo,
las naciones y los reyes tienen que oír el mensaje de Dios. Eso hizo Pablo. ¿En quién se convirtió Saulo? En un apóstol elegido por Dios. Fue un teólogo, un escritor, un evangelista, un misionero, dependiendo de Cristo y del amor y de la gratitud que él también sembraba esto, hermanas, en las iglesias. Fue un maestro, un pastor, un predicador elocuente, plantador de iglesias. También, mis hermanas, intermediario de Cristo, porque fue un profeta. Cuántas cosas de aprender, de imitar, de seguir su ejemplo. Él escribió los 13 libros, hermanas, que también conocido como las 13 epístolas, los Corintios, los Gálatas, Efesios, los Hechos. Hermanas, es un gran ejemplo a seguir. Pablo escribió estas cartas con toda la autoridad que Jesús le dio al darle el título de apóstol de Cristo, un apóstol de los cristianos. Pablo deja de ser un perseguidor de los cristianos para ser un esclavo de Dios y de Cristo. Y a nosotras nos exhorta, hermanas, para que no seamos tropiezo ni para los judíos, dice, ni para los gentiles. Y nosotras, para que no seamos tropiezo para el débil, para el recién convertido, para el que está creciendo. Pablo, hermanas, se confiesa lo equivocado que él estaba con respecto a Jesús de Nazaret. Y en Hechos 26:9, él lo dice, lo reconoce, como al igual, hermanas, que lo hace en Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo del 13 al 15. ¿Por qué debemos de seguir el ejemplo de Pablo? Porque ya estaba elegido por Dios, porque escuchó y creyó en la voz de Dios, de Jesucristo, porque él entendió, hermanas, qué equivocado él estaba, porque él respondió a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Porque desde el principio Pablo fue oidor, hacedor de la palabra. Después de escuchar las instrucciones que Dios le dijo, Pablo entró en Damasco. Él, hermanas, se bautizó. Él no pensó, ay, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué hago con este uniforme romano? La reputación. No, hermanas, no le importó nada. No le dio vergüenza. Por eso él dice que para él no es vergüenza predicar el evangelio, porque desde el principio Pablo fue obediente y fue el evangelio su prioridad más que nada. ¿Por qué debemos seguir el ejemplo de Pablo? Porque su amor y su fe por el evangelio fue probado como el oro, porque llevó su cruz a través de sus tribulaciones, porque a pesar que fue un siervo digno de imitar a Cristo, aceptó el no a su petición de sanación de su enfermedad. Por 3 veces el Señor le dio la respuesta: bástate mi gracia. Ese regalo inmerecido de la salvación, hermanas, porque cuando él perseguía a los cristianos, le dijo, recuerda, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo fue prevenido, hermanas, por las palabras de Cristo para que no lo provocara. Pablo se estaba enfrentando al poder del Señor y Dios Padre. ¿Por qué debo de seguir el ejemplo de Pablo? ¿Por qué? Porque su amor abnegado para su ministerio y su fe inquebrantable fueron transparentes para conocer el evangelio. ¿Por qué debo de seguir su ejemplo? Porque murió, hermanas. Esa fe lo llevó hasta la muerte, a ser decapitado.
Y allí, hermanas, en esas cavernas que yo tuve la oportunidad de conocer una allá en Roma, esos lugares oscuros, fríos, en aquellos tiempos, y él estar ahí, ¿qué estará haciendo Gladys? Le voy a escribir, que no se desanime, que siga adelante, que trabaje. Por eso tengo que seguir el ejemplo de Pablo, porque él imitó a Jesucristo, y si imitamos a Pablo, estamos imitando a Cristo. Por eso él en 1 Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí como yo. Y aquí lo hemos visto, lo hemos comprobado. Ay, hermanitas, este tema me ha tocado mucho, mucho. Y en Hechos 9, capítulo 9, versículo del 5 al 16, repitiendo este versículo. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre, mi instrumento escogido es para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Estamos nosotras dispuestas a padecer por Cristo? Dios les bendiga, mis hermanos. Y disculpen que me pasé del tiempo. Gracias, hermana Gladys. Ha sido un tema muy bonito, muy interesante. Cuando yo vi el nombre del tema de hermana Gladys, yo dije, vamos a prepararlos hasta la medianoche, porque Pablo se preparaba hasta para la medianoche. Así que, hermanas, 30 minutos, 40, una hora, es bien poquito para hablar de un personaje tan hermoso, tan lindo, y que nos deja tantísima enseñanza a cada una de nosotras. Pero la hermana tenía un material amplio, hermanas, amplio, que nos compartió de gran manera. Cosas tan bonitas de Pablo que nosotros debemos imitar, hermanas, personalmente, es su humildad. Él mismo dice, si yo, dice, tuviera de qué gloriarme. No, hombre, yo tengo mucho, pero yo, hablando del yo literal de este cuerpo. ¿Pero qué dijo Pablo? Yo puedo ser judío de judío, yo puedo ser fariseo de fariseo, yo puedo ser lo que sea, dijo Pablo. Pero como aquí no vale el yo, aquí vale Cristo, y cuando Cristo vale, hermanas, usted y yo no somos nada. Y eso lo entendió Pablo. Eso fue algo que a Pablo le quedó bien claro. Y dijo, todo eso yo lo estimo por basura, dijo. Aquella super enseñanza a los pies de Gamaliel, aquella super educación que le hizo tener doble nacionalidad, hermanas, hablar 4 idiomas. Todo eso, dijo, lo estimo por basura, por amor a Jesucristo. Hermanas, ojalá cada una de nosotras estimáramos por basura lo nuestro, por amor a Jesucristo. De verdad la iglesia creciera, de verdad la iglesia fuera fuerte, de verdad nosotras como mujeres fuéramos mujeres de fe, mujeres abnegadas, mujeres entregadas, porque ejemplo tenemos. Muchísimas gracias, hermana Gladys, por instruirnos. Muchísimas gracias por esa exposición muy bonita. Hablar de Pablo nos costaría una semana entera, pero qué bonito puntualizó su tema, hermana Gladys. Muchísimas gracias. Vamos a dejar a nuestra hermana Elba con un cantito más, nuestra hermana, y para ir finalizando, y luego nos quedamos con el tiempo de la oración y comentarios, hermanas. Buenas tardes, hermanas. Pues después de este hermoso estudio, seamos imitadores de Pablo, como Pablo fue de Cristo. Vamos a cantar el himno 97 en mi himnario, Las pisadas del Maestro. Empecemos. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor.
y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar. Viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria poder descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Cerca de Jesús, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén, hermanas. Bendiciones.